Hoy en el enganche, así van a ser las semifinales de la Copa África 2026. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? Es verdad que hemos tenido tanto de partidos donde elegir a final del 2025 que seguramente mucha gente no ha podido prestar la atención necesaria a la Copa África. Pero para eso hemos preparado una serie de vídeos durante todo el torneo para que estéis bien enganchados, nunca mejor dicho, y para que conozcáis al detalle todo lo que está pasando. Uno de los momentos clave del torneo va a llegar ahora, porque después de los brutales cuartos de final que hemos tenido este fin de semana, nos han quedado unas semifinales preciosas y quiero analizarlo todo a fondo con uno de los que, primero, es absolutamente devoto de la Copa África, lo está comentando además los partidos en Movistar y además evidentemente es habitual del canal porque es un amigo de los grandes del enganche. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo está, Bruno? ¿Qué tal, David? José David, un placer para mí estar aquí contigo en el canal, como siempre. Nos parece raro los dos. Fíjate, tú me dices David por aquello de que en la radio nosotros nos llamamos así y yo digo Bruno y me sale raro decir Bruno Alemany, especialista en fútbol internacional de la cadena SER, porque lo doy casi ya por hecho de todos los días estar en antena compartiendo minutos. Un placer, Bruno, que en este caso te pases por aquí, aunque a mí se me hace muy raro ser yo el que te dirija a ti, acostumbrado al Play Fútbol, a ese programa que de paso ya lanzo por aquí, podéis seguir cada semana en los podcasts de la cadena SER donde hablamos de fútbol internacional, va a venir la Champions, bueno, evidentemente hay que pasarse por ahí. Dicho lo cual, están siendo días bonitos, de mucha intensidad, pero muy bonitos, en parte por la Copa África. Y queríamos darle aquí una vuelta a todo, ahora que tenemos ya el momento disfrutón de verdad del torneo. Y a la gente le digo lo primero, que vamos a analizar un poco cómo está siendo la organización del torneo, porque está siendo bastante especial teniendo en cuenta la dificultad que ha tenido normalmente África para este tipo de torneos. Que vamos a hablar de las 4 semifinalistas, basándonos un poco en cómo ha sido su recorrido en todo el torneo y que evidentemente al final del vídeo os pido que estéis ahí hasta el final porque vamos a hacer, tanto Bruno como yo, los porcentajes para esos partidos de semifinales en busca de la final, que ya adelanto sería esta misma semana. Sábado, tercer y cuarto puesto, y domingo a la final, 8 de la tarde, hora española peninsular. Así que, lo primero, recordando todo esto, que deis al me gusta, que deis al like, que nos dejéis comentarios, que deis a la campanita para que se activen todos los contenidos que estamos haciendo a diario, ya lo sabéis, estamos en todas las redes sociales, @el enganche, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Fivers y aquí, sobre todo en YouTube, tanto en short como en vídeos largos. Dicho lo cual, hecha la publicidad que exige nuestro querido YouTube, Bruno, paso a meter algunas imágenes interesantes de lo que quiero empezar por ahí. Bruno, ¿qué te está pareciendo la organización del torneo? Porque es Copa África, hemos dicho tú y yo además muchas veces que es el torneo con códigos más propios, más especiales de todos los que vemos de selecciones, pero sin embargo está siendo un torneo muy europeo en base, entre otras cosas, a esa organización. Sí, yo creo que es un poco lo que yo esperaba, David, porque al final se la jugaba Marruecos, se la juega un poco con esta organización de la Copa África. Es muy importante la imagen que dé Marruecos al resto de África y al mundo, y a la FIFA en este caso, si quiere tener una de las semifinales del Mundial, si quiere tener incluso la final, si quiere pelear por el próximo Mundial de Clubes, que también está sonando con mucha fuerza para ir a Marruecos. Está jugando mucho, creo que son conscientes de ello y estamos viendo una buena organización. Siempre hemos visto en la Copa África, en fase de grupos, a veces afluencias más pobres, que no venía o no iba a ver los partidos tantísima gente en según qué encuentros. Eso también ha pasado en esta Copa África, pero creo que menos que en otros Muy poco, casos. sí. Tú tendrás ahí los datos. Ha habido algún partido que ha habido pinchazo, pero te diría que la imagen que hemos visto en las galas, más allá del colorido y la fiesta que hay siempre en la Copa África, y creo que es uno de los puntos fuertes del torneo, se han visto las galas bastante pobladas, bastante llenas, y creo que en líneas generales Marruecos está organizando una buena Copa de África. Totalmente. He puesto imagen ahora mismo para la gente la distribución estratégica geográfica que han tenido los estadios, que tienen los estadios de esta Copa África. Podéis ver evidentemente que está Tánger, que está Rabat, que está Casablanca, Marrakech, ciudades gigantescas en ese sentido, muy importantes dentro de lo que es Marruecos, pero también está Fez o Agadir, por ejemplo. He estado revisando a fondo, intentando encontrar más detalles de por qué ha sido así la organización, y claramente es una organización geográficamente preparada.
preparada, estratégicamente preparada que así fuera, con una sensación además de distribución especialmente adaptada a que hubiera mayor accesibilidad y a habilitar de alguna manera también de fútbol en ciudades que en Marruecos no son tan futboleras o no están tan acostumbradas a llevar este tipo de partidos o de masificación, que ha mejorado mucho los accesos. Voy a leer algunas cosas que he ido mirando, porque por ejemplo hay accesos biométricos, y he leído que es que verdaderamente es casi la última generación, es muy parecido a lo que están haciendo en la Premier, para evitar problemas de seguridad, para tener una vigilancia concreta sobre cada uno de los hinchas. Hay una digitalización en las entradas y demás, es decir, esto suena muy poco a Copa África de toda la vida, Bruno, y mucho a lo que tú venías a decir un poquito antes. Marruecos sabe que en breve va a ser parte de una organización muy grande del Mundial, incluso está pidiendo en los siguientes torneos de selecciones tener presencia también en algunos torneos inferiores. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con las inferiores de femenino, sub-17, que fue así este verano también allí el torneo. Es decir, sabe que ahora mismo ha entrado en juego. Digamos que Marruecos no solo ha querido entrar en el juego desde el punto de vista de lo que sucede en el terreno y de esta federación que ha crecido mucho, sino que globalmente su federación y todo el mundo del fútbol en Marruecos ha dado un paso adelante para dar de alguna manera un salto muy europeo. Sí, y lo comentábamos de hecho en Carrusel este fin de semana. Hay otro factor que me parece a nivel de imagen muy importante, y es que estamos teniendo imágenes de los estadios que son primorosas, que son tremendas, Sí. porque más allá de hacerlo muy bien a nivel de organización, de que llegue todo el mundo a la hora, de todo ese tipo de cosas, los estadios son muy bonitos por dentro, pero también por fuera, con iluminaciones tremendas. Lo comentábamos en Carrusel con los accesos a los estadios, muchas veces con el leitmotiv un poco exactamente igual, ¿no? Siendo o pareciéndose mucho a lo que vemos a nivel de arquitectura propiamente del edificio, del estadio. Y creo que se lo han currado, que se ha conseguido hacer realmente muy bien. Y bueno, tengo gente que ha estado en esos estadios hace poco a nivel presencial. Yo no he tenido la suerte de ir, me parece que tú tampoco, al menos últimamente, y me hablan maravillas, o sea, de accesos, de los propios estadios por dentro, y claramente me parece que saben a lo que juegan, que sabían que se la jugaban y que lo han hecho muy bien, la verdad. Hay una evolución tremenda. Hoy, por ejemplo, preparando todo esto, leía que la Federación de Camerún, que ha sido además la eliminada en la fase de cuartos de final por la propia Marruecos, ha enviado a esa federación una carta, un comunicado, dando las gracias por la absoluta, de alguna manera, ruptura con todo lo que tenga que ver lo que ha sido en planificación la Copa África respecto a ahora. Es decir, ellos mismos admitían que ellos han intentado ser muchísimas veces organizadores y que no han llegado a ese nivel, y le daban las gracias directamente a Marruecos por lo bien que lo han hecho. Y voy a acabar directamente con una foto que pongo ahora mismo sobre el estadio que están preparando en Casablanca, y que Bruno tiene pinta que va a ser el que va a competir con el Bernabéu, con el Camp Nou, quién sabe, por llevarse la final del Mundial. Eso está en disputa, vamos a ver qué sucede con eso, pero va a tener 115.000 espectadores, y aquí dejo una imagen porque me parece brutal. Ya está en fase de creación, le falta más o menos un año para finalizarlo, pero la verdad que va a ser una brutalidad, y es el colofón definitivo ya sobre todo lo que está haciendo el fútbol de Marruecos, que ya lo hemos advertido, han ganado los últimos torneos a niveles inferiores, fueron la gran revelación en el último Mundial, cada vez están preparando todo más, y desde luego en esta Copa África sabían lo que se estaban jugando. Voy a ir a la parte futbolística. Estoy poniendo ya en pantalla lo que van a ser los dos partidos de semifinales. Recuerdo, próximo miércoles van a ser los dos partidos. La verdad que es extraño que no lo hayan dividido más, pero lo han dejado exactamente el mismo día los dos partidos. Primero es el Senegal contra Egipto, y después Nigeria-Marruecos. La verdad que, Bruno, ahora entraremos un poquito más a fondo, pero estos cuatro hubieran entrado en el top 6, digamos, de cualquiera, ¿no? A principio del torneo, porque son cuatro de las selecciones más potentes, ya no solo a nivel clásico en África, sino en el estado de forma actual, todos contábamos con ellos. Literalmente, David, me lo ha sacado de la cabeza. O sea, está justo pensando en eso, que si hacemos un top 6, seguramente están los cuatro que han llegado a semifinales, y podríamos meter, o al menos en mi terna estaría Costa de Marfil y Argelia, seguramente, ¿no? Sí. Y ya tienes un top 6 bastante chulo. Podría haber estado perfectamente. A mí te reconozco que me sorprendió un poco la superioridad
no tantísimo en el juego, pero que se clasificara Egipto contra una Costa de Marfil que me estaba gustando bastante durante el torneo, con extremos de mucho talento, con jugadores irrupciones como Inaoui, por ejemplo, en el centro del campo, que me estaba pareciendo también más que interesante, pero bueno, se llevó el gato al agua con el buen hacer de Salah y de Marmoush, la selección de Egipto, y al final están en las semis. Pero lo que dices, David, normalmente en la Copa África siempre tenemos alguna pequeña o grande Sí. sorpresa, como la que vimos con Zambia a principios de la pasada década. Este año no ha sido así, pero bueno, disfrutemos de que tenemos al menos 4 selecciones de gran nivel y que eso nos va a permitir con casi total seguridad ver 2 grandes semifinales. Mira, es verdad que casi siempre el fútbol africano ha sido uno de esos lugares cuna de grandes noticias, de grandes selecciones menores que de repente hacen mucho ruido. Ha pasado a nivel mundial porque siempre ha tenido una etiqueta de menos favoritas, menos candidatas, más incapacitadas para competir a esos niveles. Y en África, dentro de lo que es su mundo, también pasaba lo mismo. Normalmente siempre había alguna selección que era capaz de romper las estadísticas o que pillaba 3-4 jugadores y de repente hacía una muy buena selección. Desde luego que lo de Zambia, como bien decía, seguramente es la última gran super selección que rompió todas las estadísticas, pero creo que esta vez era más difícil que se diera, o por lo menos lo estamos viendo desde un punto de vista de cumplirse lo esperado, porque está pasando un poco la comparativa con Europa. A mí no me gusta hacerlo con África porque es otro mundo en todo, pero cada vez está siendo más selectivo también el fútbol africano. Es decir, estamos viendo ya 4, 5, 6 selecciones claramente favoritas en cuanto a capacidad para creación de cantera, capacidad para desarrollar esa cantera hasta que son capaces de meterlos en clubes de primer nivel europeo. Si no los meten en clubes europeos, desde luego que cada vez le tienen en los que son clubes de referencia de otros continentes. Y esto ahora mismo, Senegal, Egipto, Nigeria, Marruecos, son absolutamente selecciones dominadoras de este tipo de perfiles que estoy diciendo. Seguramente la que más se sale de todo esto es Egipto, que es la única que tiene una grandísima liga a nivel africano y por eso salvaguarda gran parte del otro fútbol todavía africano y no se parece tanto a las del África Negra, que es donde más se ha visto este cambio. Yo creo que esa es la dinámica. No me gustaría que esto suceda, pero tiene pinta que esta Copa África, mucho más organizada, mejor organizada, con una estructura un poquito más europea, también se está viendo incluso en cómo eso favorece que las principales favoritas estén llegando al primer nivel. Voy a poner, Bruno, una cosa antes de entrar a devorar directamente algunas de las selecciones que han llegado a estas semifinales. Vamos a ir de una en una, pero lo primero te voy a dar un dato que me ha encantado esta mañana revisando datos, y es verdad que lo venía pensando a lo largo de todo el torneo, pero cuando ya lo he visto en una foto, los 4 técnicos de las 4 selecciones semifinalistas, Bruno, son africanos. Sí, sí. Es bastante curioso que se dé así porque históricamente, y tienes toda la razón en citarlo, David, estamos viendo, bueno, lo que consiguió, citaba Zambia, pero también con Costa de Marfil, Hervé Renard fue triunfador absoluto, y estamos viendo una dinámica de entrenadores extranjeros, la mayoría europeos, pero también hay algún caso de Argentina y demás, que pillan una selección africana Sí. y se Sí. tiran allí entre selección, clubes o ir saltando entre selección y selección. 30 años. Igual que, Sí, sí. no, 30 hay algún caso, pero en serio, 15 o 20 hay Sí, varios sí. casos de entrenadores que se tiran viviendo en África 20 años, tirando Sí, de sí. selección en selección, y es súper curioso. Qué historias, tío, también te digo, Bruno. Qué historia, porque hay alguno que se va de Benín a Gabón, de Gabón a Malawi, de Malawi a Zimbabue. Dices, es increíble las historias que tienen que tener algunos de estos elementos que es verdad que parece más del otro fútbol de antes. Por ejemplo, no es el caso de Milutinovic, pero digamos que ese tipo de seleccionador que hizo historia a su manera, a nivel perfil en su país y después donde menos le conocían era en su país porque había estado en todos los lugares. En África siempre ha pasado esto, pero que esta vez se metan 4 africanos, voy a recordar a los 4, porque a mí me parece que son muy importantes. En Marruecos, Regragui se hizo súper famoso en el pasado mundial. Pape Thiaw en Senegal también es uno de los técnicos que a nivel africano ha crecido muchísimo. Y Nigeria está Eli Chele, que en su caso es curioso porque es de Mali, no es de Nigeria, es el único que no es nacido en el país el cual está defendiendo, y en Egipto está un mito absoluto de la propia selección como es Hossam Hassan, con lo cual todos de perfiles diferentes, todos han nacido o han llegado aquí de manera totalmente diferente unos de otros,
Pero al final es muy llamativo, Bruno, que esta africana copa, que es cada vez más europea, de repente en los banquillos nos está diciendo todo lo contrario. También está creciendo en eso África. Sí, y luego es muy importante lo que citas, porque ninguno, si pierden en semifinales, van a ser muy criticados y seguramente alguno saltará de su puesto de seleccionador, ¿eh? Pero todos vienen con un éxito al menos en la mochila o al menos con calma, ¿no? El caso de Regragui, los casos de Marruecos y Senegal, sobre todo por lo conseguido últimamente, me parece bastante llamativo. Luego te diría también que Nigeria, al haber cambio de seleccionador en mitad del proceso mundialista, yo creo que el actual seleccionador tampoco se le culpa tanto de que Nigeria no esté en el Mundial y además llamó muchísimo la atención todo el tema de la eliminación en el último día, con el tema de las botellas y el posible vudú y demás, y se Sí. hizo famoso seleccionador nigeriano por aquella movida. Y yo creo que apartó un poco del foco lo que realmente había pasado, que Nigeria, que es una de las selecciones con mayor potencial a nivel individual, quedara eliminada. Y lo que decías, en Egipto tenemos, bueno, el máximo goleador histórico de la selección, ni más ni menos, es el seleccionador hoy en día, o sea que es un mito absoluto del fútbol egipcio. Es muy disfrutón, a mí me ha encantado esto. Es verdad que era una de las cosas que estaba pensando durante el torneo, pero después cuando de repente he caído en la sensación de las cuatro que habían llegado a semifinales y verlos juntos en una misma foto, todos africanos, con las veces que hemos dicho no hay seleccionadores africanos, no hay ni siquiera técnicos africanos que lleguen al primer nivel, porque los propios clubes africanos, los potentes, no suelen ni siquiera confiar en ellos, sino que siempre tienen al europeo de turno, le hace incluso últimamente algún español, lo cual nos mola mucho, pero también es verdad que corta de alguna manera el crecimiento del fútbol africano en ese sentido. Vamos a entrar a valorar todas las selecciones de una en una. La verdad que apetece mucho darle una vuelta a todas ellas, pero recuerdo, antes de nada, otra vez os digo, dad al me gusta, ese clic a la campanita, que nos vais a ayudar un montón a seguir generando contenido de este tipo, que es diferencial y que ya veis, le vamos a dar un repaso tremendo a la Copa África. Vamos a entrar en el primer semifinalista, que es la selección de Senegal. Bruno, ahí te la tiro, pero yo tengo la sensación que Senegal es la selección, primero porque es la que a nivel individual seguramente más recursos tiene, y segundo porque es una selección que a nivel global incluso es la que más ha colocado futbolistas de élite repartidos en grandes clubes de Europa. Seguramente por eso tiene la etiqueta de más favorito que el resto, por la fama de ciertos jugadores o por la capacidad para competir que han tenido ciertos jugadores, pero al mismo tiempo es una selección consciente que eso va en su contra. No sé si me explico, pero me da la sensación que ha estado muy agarrotada todo el torneo por ello, que no acaba de disfrutar, que no acaba de sentirse con ese rol de vamos a ver cómo actuamos en la Copa África bajo nuestras licencias, bajo nuestro estilo, que no hemos visto gran brillantez, pero al final acaban llegando porque a nivel individual tienen soluciones para todo. Sí, es una selección con un potencial, como dices, tremendo y estoy contigo, ¿eh? No se han acabado de soltar, yo lo diría así, ¿no? Seguramente no les hemos visto todos los sueltos que les podemos ver. Alguna gran actuación, Pape Gueye, por ejemplo, futbolista del Villarreal, con aquellos dos golazos en octavos para darle la remontada a la selección senegalesa. A mí me parece que tienen unas bandas súper potentes, Sí. por la apuesta también generalmente de los laterales. Está jugando Diata en el lateral diestro, que él viene de ser extremo. En la izquierda puede tirar entre Diouf y Jacobs. Cualquiera de los dos es un perfil así más ofensivo, y eso se junta a que por fuera, pero en los extremos, es decir, arriba, van a jugar o en Ndiaye o Sarr en banda derecha y el jefe de todo, que es Sadio Mané, en banda izquierda. Eso hace que tenga un potencial por fuera tremendo y que en muchas ocasiones quede desguarnecido un poco la zona central. Y ya no solo lo digo, David, por los dos goles de Pape Gueye del otro día, sino porque hemos visto varias acciones también en el partido anterior contra Mali de disparo claro de Gueye desde la frontal. Tienen perfiles también que pueden buscar el tiro desde ahí. El propio Gana Gueye, el futbolista del Everton, sí, también tiene buen disparo desde la media y larga distancia, así que es una selección muy completa. Estoy contigo, que no se ha acabado de soltar, pero que es una selección súper sólida.
Es verdad que lo de Diatá a mí me encanta, porque es verdad que era un jugador de extremo puro en el tiempo de Bélgica, en el tiempo del Mónaco, era un jugador súper punzante en esa zona. Verlo de lateral al principio se hacía un poco raro, pero ha dejado grandes partidos ya en el torneo. Evidentemente la parte de arriba con Ndiaye, un poquito más de libertad, Mané a un lado, Ismail Assar al otro, eso lleva intocable mucho tiempo y verdaderamente le funciona. Me llama la atención lo del 9, porque empezó bien Nico Jackson, después ha empezado a rotar, a buscar otras alternativas. Y curiosamente, ninguna de esas alternativas, por ejemplo, ha sido en Valle, el chico del Paris Saint-Germain. Yo pensé que iba a tener mucho más protagonismo porque prácticamente le convocaron como seleccionado de última hora, recuperado para la causa, porque evidentemente iba a jugar con Francia y demás, o parecía que iba a elegir jugar con Francia. Boulaye Dia, que es otra alternativa también que hemos visto a buen nivel en Europa para lo que suelen ser este tipo de delanteros senegaleses, que normalmente en cifras les cuesta mucho más. Y al final, casi que el que más está jugando últimamente es Diallo, incluso. Es decir, creo que tiene más variables todavía, pero ha dejado de confiar a Nico Jackson, que partía teóricamente como titular en esa zona. Sí, es verdad que tampoco está firmando un temporadón Nico Jackson, le está costando un pelín en el Bayern, aunque cuando ha jugado no ha dejado un mal nivel, pero parece que no va a ejercer la opción de compra que tiene el Bayern de Múnich, y seguramente llegaba con menos minutos en las piernas, menos ritmo de lo que en la selección desearían, y me parece que por ahí pueden ir un poco los tiros, ¿no? Luego está lo que decías, tú citabas a los tres cracks de las medias puntas, pero por ejemplo en el partido contra Mali se cargó a uno de los tres para hacer un centro de campo así un poquito más Sí. rocoso, y a mí eso también me ha llamado un poco la atención, pero bueno, es una de las características también de esta Senegal, que es un equipo al que no es fácil hacerle ocasiones, no es fácil marcarle goles, y también, no lo hemos citado, David, muy potente, muy bueno a balón parado, Diata sacando Sí. faltas y corners a directos, el propio Sadio Mané también el golpeo que tienen zurdos también para pegarle realmente bien. Bueno, me parece que hay muchísimas alternativas para que esa selección en el balón parado sea diferenciada también. Está defensivamente funcionando muy bien. De hecho, decías ahora algunos, de alguna manera lo ponías como cualidad principal de Senegal, que permite muy poco a los rivales, y me ha apuntado esos detalles porque no ha perdido ningún partido, evidentemente, solamente ha concedido 2 goles y en total he estado mirando ocasiones, Bruno, y le han hecho 5 ocasiones, ¿eh? Le han hecho 5 ocasiones solamente en todo el torneo, con lo cual evidentemente es una selección que, más allá de tener capacidad para expandirse y capacidad para generar a nivel individual también, incluso colectivamente por el mecanismo ofensivo, pero lo que de verdad está destacando y lo que de verdad le va a hacer llegar muy lejos sin necesidad de brillar demasiado es que defensivamente es una selección súper fiable. Yo en este sentido te voy a dejar que valores tú a un jugador que quieres valorar, y que es verdad que a mí me ha encantado que me lo dijeras, justamente cuando te lo he consultado esta mañana, pero voy a destacar un poco, lo pasábamos por encima, voy a destacar a los dos Gueye del centro del campo, porque Gana y Pape, la verdad que para mí no creo que haya muchas selecciones que tengan esa capacidad de combustión, de energía, son tentáculos absolutos, y sobre todo es que les da para ida y vuelta constante, porque como decías, tienen disparo, pisan área constantemente, son jugadores de una envergadura y de un radar, de una amplitud tan grande, que me parece que hay muy poquitos dentro del campo ahora mismo, casi ninguno prácticamente de las selecciones africanas que pueda tener la capacidad con estos dos, que además llevan mucho tiempo jugando juntos, y que además, mientras Gana Gueye, digamos que ya está en el último sprint de su carrera prácticamente, Pape Gueye está en el mejor momento ahora mismo en su carrera con el Villarreal. Es decir, son muy no se condicionan demasiado, sino que funcionan muy bien como vínculo, y desde luego a mí me encanta, y me parece que es gran parte del funcionamiento del equilibrio que le da a Nigeria, radica en ellos. Pero voy a poner a el Hadji Mali Diouf, Bruno, porque esto elegido, queríamos hablar de él, y es verdad que cuando me lo has dicho, he dicho, es que este chico en el Slavia Praga la reventó tanto, que para que la gente lo tenga, ahora te dejo que hables, este chico rompió el récord de la venta más cara en la historia del fútbol checo, cuando este verano pasado se lo llevó el West Ham por 22 millones de euros. Eso es un dineral, pero es que además está haciendo una gran Copa África, y por cierto, no era el que partía de titular, en su zona. Eso es, optaron por él en el último partido, y Jacob se quedó en el banquillo. A mí me está gustando mucho su temporada de debut, como dices, en la Premier League. Es verdad que su equipo precisamente no está funcionando demasiado, el West Ham está horrible, y realmente es un candidato muy claro al descenso. Cuando vuelva a Londres, la realidad para el Hadji Malik Diouf va a ser complicada. Decirle a la gente también que los que sean
como tú y como yo, de una generación que no tiene nada que ver con el Hadji Diouf, el mítico Sí, delantero. que estaba el otro día, Bruno, cuando pasó Senegal, bajó al césped a que sí, a abrazar a todos. Porque acabo de poner un vídeo, es que Bruno no puede ver lo que yo voy poniendo mientras las imágenes que vosotros que estáis al otro lado veis, pero en el vídeo que he puesto, quien sepa reconocerle va a ver que salta al césped y empieza a abrazar a los jugadores de Senegal. Yo me he quedado alucinado esta mañana cuando lo he visto, pero tiene razón, no tiene nada que ver con él. Y ¿sabes lo que me pasó? Estaba comentando precisamente el partido en Movistar el otro día y después del himno de Senegal enfocan en la grada a un tipo de unos, no sé qué edad tiene, pero yo pensé, 45 años, mi edad un poquito más mayor, tal, no sé qué. ¿Quién debe ser este hombre? Porque llevaba una gorra y tal. Y digo, me suena muchísimo, pero no sé quién es este hombre. Y me puse a pensar, y dije, joder, pero si es Diouf el que jugaba en el Liverpool y demás. Y efectivamente, ¿no? Mito de aquella Senegal 2002 que en el Mundial nos hizo disfrutar tanto. No tiene nada que ver. Este es un lateral zurdo, para la gente que no lo haya visto, es pura potencia, pero no es solo potencia, es decir, tiene una arrancada bestial, en carrera es súper potente porque es casi 1,90 m y es casi imposible tirarlo al suelo, pero es que además técnicamente es correcto, no es ningún dechado, o sea, no es el típico lateral zurdo que se asocie súper bien, no es ese estilo de lateral zurdo, pero entiende el fútbol muy bien, David. Y a mí eso me gusta mucho porque siempre compensa lo que está haciendo Sadio Mané. Si Sadio Mané cae por dentro, él entiende que le tiene que doblar y darle una línea de pase. Si lo contrario, si Sadio Mané quiere recibir por fuera, él va a carril interior y le abre también la posibilidad de, pues eso, de poder tirar la diagonal, ¿no? Me parece que entiende muy bien el fútbol, que tiene una capacidad física como yo he visto a pocos jugadores últimamente, te lo digo en serio, que a nivel físico me ha impresionado mucho. Sí. Y estamos delante de un lateral zurdo de mucho futuro, creo, David. Totalmente, es una bestia, es una envergadura tremenda, corpulencia brutal, ganador de duelos nato y no le viene nada mal a Senegal para ese equilibrio defensivo que justamente por la zona en la que Sadio Mané no va a trabajar lo mismo, no le va a exigir lo mismo, justo en esa zona el bueno de Malik Diouf, que desde luego es uno de los protagonistas, me atrevo a decir casi inesperados de esta Copa de África. Vamos a ir con Egipto, otra de las selecciones semifinalistas es Egipto, es mi selección predilecta siempre de África, siempre lo digo, a mí me engancharon los faraones en la primera etapa del nuevo siglo, porque ganó 3 Copas África seguidas, tuvo una capacidad tremenda para inventarse nuevos jugadores siempre en cada uno de esos torneos. Yo me acuerdo de Mohamed Zidane, siempre, jugador del Dortmund en su momento, del Mainz, que hizo un par de Copas África tremenda. Se inventaba otro tipo de jugadores, Zizou una vez también, aparecían jugadores que teóricamente iban a dar el salto después a Europa, estaba Mido en alguna de esas también, Zaki, te acordarás, un delantero que después estuvo en el Wigan, creo recordar también en la Premier, y todos ellos capitaneados siempre por Abutrika, evidentemente. Estoy poniendo imágenes de la celebración el otro día en el vestuario después de ganar 3-2 a Costa de Marfil. Para mí, Bruno, el mejor partido del torneo hasta ahora, de lo que llevamos, un partidazo tremendo, en el que se volvió a ver a la Egipto más reconocible desde el punto de vista de competir muy bien, pero seguramente de todas las selecciones de la Copa África es la que siempre sale con una idea preconcebida de lo que va a querer hacer. Poco protagonismo con posesión, no la quiere. Capacidad constante para, en cuanto pueda progresar, terminar cuanto antes jugadas, pero sobre todo siendo capaz de sacar mucho provecho si encuentra plusvalía, es decir, si encuentra pegada para esa capacidad de transitar y sobre todo nacer siempre cada partido desde la fortaleza defensiva. Y eso ha sido Egipto siempre, una vez les ha ido mejor, otra vez es peor, pero ante eso saben todas las selecciones que tienen que superarlo y eso es muy complicado de inicio. Sí, y además a nivel de selecciones, David, tener tan clara la receta y que haga tanto tiempo que esa sea tu receta, al final te da un pozo muy importante y te da mucha seguridad. Y creo que lo estamos viendo durante el torneo. El gol que marca el partido para mí el otro día, más allá de que luego necesita marcar más, pero en el arranque de partido lo vivo, lo rápido que está Marmoush para ganarle ese duelo a Kusunu. Ese fútbol de vértigo, ese saber que vas a tener pocas ocasiones durante el partido, pero que tienes que intentar aprovecharlas, me parece que es el sello, lo que decías, el sello del Egipto de toda la vida y que les ha dado para competir realmente muy bien. A mí es una selección que, no, lo que decías, no me está enamorando a nivel de juego. No, es que no enamora nunca.
Jamás. Claro. O sea, es muy difícil que enamore. Por eso la de 2010, 2006, esas ganó 3 Copas África seguidas, que jugaba defensivamente así, pero era mucho más atrevida, era mucho más valiente, porque tenía 3 o 4 jugadores en ataque divertidos. Pues eso sí que hacía brillar y sí que nos enganchaba. Pero desde entonces, como no ha tenido el mismo nivel de creación de jugadores de ese tipo, es verdad, Bruno, que es que se repite, porque la veíamos en los Juegos Olímpicos y sigue jugando igual. Y en los Mundiales le pasa igual. Es una selección que lo lleva en el ADN esto y no lo va a cambiar ya, ¿eh? Sí, no, y por el perfil de jugadores también, al final, Mohamed Salah ya con un puntito físico, yo le veo al menos Sí. por debajo de lo que le habíamos conocido en el Liverpool, ya necesita un poco más de espacio, ya no se los genera él como hace 4 o 5 temporadas, incluso el año pasado en algún momento, en algún tramo de la temporada. Marmoush es una bestia al espacio, es rapidísimo, en la arrancada inicial es un auténtico bestia, y me parece eso, que tiene también el perfil de jugadores para plantear más o menos, David, lo que citabas ahora, el estilo de juego. Sí, se lesionó Hamdi en el lateral izquierdo, que era el titular, pero el resto es prácticamente intocable. Es verdad que a mí el Senawi bajo palos es un portero que a nivel africano tiene mucho cartel y que sí que funciona muy bien, pero a nivel de exigencia máxima ya ante selecciones de primerísimo nivel de la Copa África me deja muchas dudas, el otro día también, y esto en una selección que precisamente parte de la seguridad defensiva, que no acaba de encontrar en el torneo, pero sí que es capaz de hacer que el rival esté totalmente incómodo todo el tiempo y le minimiza muchísimo. Pues a mí lo del Senawi ahí me puede dejar duda. Vamos a ver qué pasa en las semifinales. Después, recuerdo que Ibrahim y Rabia son prácticamente intocables en defensa. Son además de los que llevan mucho tiempo en el fútbol africano, en el fútbol de Egipto, y siempre le da muchísimo nivel. Insisto, porque lo he comentado antes, que Egipto es la única selección que, como tiene una liga muy potente a nivel africano, es capaz de mantener a muchos de sus jugadores ahí. Por eso es el único motivo por el que muchos jugadores africanos no los vemos fuera de África y fuera de Egipto. Pagan muy bien realmente. Hay algunos técnicos incluso de muchísimo nivel. Y te voy a preguntar por un jugador, más allá de que ahora vamos a hablar de Masmour, pero tenía muchas ganas, y ya lo hablamos en el Mundial de Clubes también, Bruno, Sí. jugó el otro día a Ashur, y bueno, yo estaba alucinando porque es un jugador que me encanta, siempre lo he dicho, es que Ashur ha dejado unos auténticos shows a nivel de la Champions de África, que es casi único en el fútbol africano el nivel que ha mostrado en algunos partidos Ashur. Le cuesta mucho a esta selección egipcia hacerle hueco, porque si le hace hueco a él con Marmoush y Salah, son demasiados argumentos ofensivos, y en una selección que decimos que nace desde la seguridad defensiva, digamos que no le gusta soltar tantos cromos ofensivos, pero el otro día ante Costa de Marfil fue clave, acabó absolutamente reventado, pero es un jugón tremendo que la verdad que es una pena no podamos verle más. Totalmente, la asistencia que nos regala el otro día con el exterior, Buah. para Salah, es que es fabulosa. Es un jugador distinto a nivel técnico por las cosas totalmente inesperadas que de repente hace en el campo, pero también distinto a nivel de carácter, David, porque, bueno, lo citabas tú, mete la asistencia que mete el otro día a Salah y se queda como retando, en vez de celebrarlo. Claro, yo le doy esa asistencia a un mito de mi selección, como es Mohamed Salah, y voy a celebrarlo con él. No, él se queda así como retando, mira de lo que soy capaz, ¿no? Y la verdad es que es un futbolista distinto, que lo decías, lo disfrutamos muchísimo en el Mundial de Clubes con Al-Ahly, y me gusta verle este nivel, y me parece que es una de las caras, lo que dices, interesantes para ver en estas series. Voy a poner a Marmoush, que vamos a hablar un poquito de él, en pantalla. Es verdad que recuerdo que en los primeros partidos, por ejemplo, Abel jugaba, podía jugar Trezeguet también, que el otro día fue suplente por Asur, pero entre ellos dos y Fati, incluso, que le mete ahí más en zona por dentro, son los jugadores que seguramente están haciendo que Asur, que quizá el otro día se pegó una paliza tremenda también sin pelota, pero en ese sentido no quiere ser tan ofensivo, o por lo menos tener tantos cromos para ser protagonista con pelota, porque en el fondo no la quiere tener, y es lo que le pasa a esta selección egipcia, que Asur, en otro momento, en otra selección de las de hace 10 años, 12 años, en la selección, incluso un poquito más, en la selección de Egipto, hubiera sido un jugón tremendo. Y también lo que digo, si Asur está jugando todavía en África, en Egipto, y no le conocemos a nivel europeo, es precisamente porque pagan un dineral, y precisamente por eso se queda en Al-Ahly. Si no, sería un jugón en una liga como, por ejemplo, Portugal, en un equipo de primera división de zona media de España. Es que no tengo ninguna duda, es que es un jugadorazo tremendo y daría mucho juego, porque, como dice Bruno, tiene una personalidad brutal. El que también la tiene,
y la verdad a mí siempre me ha encantado, es Marmoush, que está haciendo una gran Copa África, que cae perfectamente con la ideología que tiene Hossam Hassan de buscar transitar muy rápido y al mismo tiempo sacar mucha plusvalía. Quizá el Salah que estamos viendo no es de 10, es de 7, pero el que sigue siendo un jugador cada vez más poderoso para su selección y seguramente el que va a suplir ese peor nivel que ahora mismo tiene Salah es un Marmoush que está marcando goles justo cuando menos está jugando en el City, Bruno, y cuando parece que le han abierto la puerta de salida, además. Sí, es un caso súper curioso el de Marmoush porque, claro, él tiene que lidiar con que es un poco el líder de la selección, el líder goleador, si se quiere, del que todo el mundo espera goles, es Marmoush, sin ser el líder, ¿no? Porque sigue ahí Claro. Mohamed Salah, a pesar de que ya está bajando un poco el nivel, ¿no? Entonces, él tiene que ser, a nivel de rendimiento, se le pide prácticamente que sea el mejor y al mismo tiempo, pues tiene a alguien destacando o que tiene muchos más galones que él, ¿no? Y eso es, tiene que ser complejo. Esto viniendo de una mala temporada con el City, sobre todo por falta de minutos de juego. Es verdad que repasas los números y en Champions Guardiola ha tirado bastante de él. También Sí. es verdad que en partidos en los que hacía rotaciones y demás, pero le ha metido bastante. Y bueno, me parece que es interesante el momento para Marmoush, porque el City, lo que decías, acaba de firmar a Semenyo, Oscar Bob va a salir seguro cedido, y otra opción es que salga también Marmoush. Yo no descartaría que salieran incluso los dos, porque hay overbooking en esas zonas, con los Foden, Cherki, Doku y compañía, al final Savinho también. Así que no va a ser sencilla la segunda parte de la temporada para Marmoush si se queda, y una buena manera de reivindicarse, ¿por qué no? Está siendo esta Copa África en la que, recordémoslo, en el primer partido David rescata a un Egipto que estaba perdida con un golazo tremendo, Sí. y que el otro día montó el gol inicial que fue absolutamente clave. Y lo que decías, a nivel individual, el potencial es que es tremendo. Osimhen, por más que falle ocasiones, es que no para de desmarcarse durante todo el partido. Creo también que le ha ido bien el hecho de que estén jugando con un sistema distinto, con doble punta, es decir, para la gente que no lo tenga tan visto, juegan con un rombo en el centro del campo en el Sí. que el verde superior lo ocupa Lukman. Lukman es el media punta, que te lo compro bastante, igual ahí con Brahim, pero me parece que está haciendo un jugón tremendo y que activa todo lo que pasa en Nigeria. Y luego, para Osimhen, que el que tenga al lado sea Cor Adams, le va muy bien. Y lo explico muy rápido. Me parece que al final tiene un futbolista cerca que le está o fijando centrales o tira un desmarque y le libera un espacio. Y para Osimhen, y no lo hemos visto tanto en el nivel de clubes, casi siempre juega solo arriba porque se las apaña muchas veces Sí. para jugando solo marcar goles y tener ocasiones, pero jugar con dos arriba yo creo que le está sentando realmente bien al Delgado. Voy a repetir un poco lo que he comentado antes cuando he introducido a Nigeria, porque había un vídeo por aquí que estoy poniendo y me parece que tenía audio, por eso lo voy a repetir. Recuerdo que Nigeria es la selección que más goles ha marcado 14 hasta ahora. Si marca en semifinales 2 o más goles, va a ser la primera selección en la historia de Copa África que llega al sexto partido, habiendo marcado en todos mínimamente 2. Y es una selección que ganó muy cómodo el otro día Argelia 2-0, dando la sensación que en el momento que acelera, en el momento que quiere, tiene 3 o 4 jugadores muy diferenciales. Lukman y Osimhen, evidentemente, están por encima del resto. Vamos a hablar un poco ahora de Osimhen, pero simplemente voy a decir un par de cosas. Destacabas tú lo de Lukman metido por dentro. Esto al que peor le está sentando de todos es a Samu Chukwueze, que empezó jugando más y después ha caído, Claro. porque claro, utiliza a Cor Adams, utiliza a Osimhen arriba, son dos balas para expandirse, para estirarse, ganadores de duelos y además con una potencia arrancada tremenda, con lo cual el equipo no necesita ni siquiera plantarse mucho campo contrario, porque con buscar en largo con estos dos te van a ganar muchísimos duelos y te van a provocar la segunda jugada de espaldas. En esa segunda jugada de espaldas Lukman es maravilloso, porque es un jugador diferencial absolutamente el de Atalanta, pero Samu Chukwueze ha sido el que más le está costando y ahora mismo dentro del engranaje ofensivo se ha quedado fuera. Había apuntado por aquí también que evidentemente me está gustando mucho el centro del campo, cuaja de una manera muy extraña, la verdad. Onyeka, Iwobi y también en Didi, que por cierto pagó el otro día los vuelos, el traslado del equipo, porque la federación, y esto sí que es muy de Copa África de toda la vida, Bruno, la federación no había pagado los pasajes, no había cumplido con las primas que les había prometido, y en Didi, que debe ser que la época en el Leicester económicamente le está saliendo bien, pues pagó él mismo el tema de los pasajes y demás. Pero vamos a hablar de Osimhen, te le pongo aquí en pantalla, porque es verdad que, fíjate, este fin de semana Galatasaray ha perdido la Supercopa
en Turquía, entre otras cosas porque evidentemente tiene muchas bajas y esa baja, la principal era Osimhen. Pero para una selección africana, yo decía el otro día viendo su partido, sus goles, incluso la solidaridad que tuvo en regalarle el gol a Koradan, que es algo que no es muy del todo de Osimhen, también tengo que decirlo, con lo cual a mí eso me parece que si lo hace solidariamente es que está muy enchufado y quiere el bien común. Insisto, Osimhen suele ser lo contrario, suele ser un jugador más de él mismo, pero está funcionando también, Bruno, que yo decía el otro día, ¿será el mejor delantero africano desde Samuel Eto'o y Drogba? Pues es buena pregunta. Yo miro lo que hay en otras selecciones y si hablamos de delantero centro, pues seguramente sí. Es verdad que, a ver, que la gente no se imagine un delantero infalible, porque Drogba sí que era bastante más infalible. Sí. Drogba fallaba alguna ocasión, pero era un delantero que si la tenía rara vez la fallaba. Osimhen, lo que pasa es que genera muchísimas y al final te acaba compensando. Tener un delantero que te puede generar igual 6 ocasiones por partido, si de las 6 te marca 2 o 3, pues mira, ya te ha hecho el partido absolutamente. Es uno de los máximos goleadores de la Champions. Yo pongo el foco sobre todo en lo que te decía, que es un jugador que no para. O sea, yo sí soy central y puedo tachar a 3 delanteros centro, tacho a Haaland, tacho a Mbappé, eso seguro. Y me pensaría si el tercero sería Osimhen, porque es que te va a hacer correr, te va a chocar durante todo el partido y eso te complica la vida contra un delantero de manera tremenda. Me parece que está firmando una muy buena Copa África. El gol del otro día de cabeza, el salto que pega es tremendo. Es que se queda a vivir. Es como Zamorano, con los cabezazos. Se queda a vivir ahí un ratito esperando a que le llegue la pelota, tranquilidad. Luego la pica encima abajo, que le complica totalmente y le hace imposible la parada del portero de Argelia. Tremendo. Y muy rápidamente, sí, y lo que decías. 2 gestos del otro día en ese partido contra Argelia. El primero, esa asistencia que da cuando tenía el gol prácticamente hecho, se la regala a Coradams para que marque. Y el segundo, en la celebración mismamente de ese gol, se abraza con Lookman, que había sido el gran tema. Sí, cierto. Porque hay como una lucha de egos ahí dentro de la selección y es un abrazo tremendo. Es verdad que en un momento de celebración de un gol se pueden abrazar un Ultrasur y un Versus Noise, ¿no? Si se diera el caso de él, pero me parece que es significativo de que quiere cambiar las cosas, porque él es un jugador muy de piel. Sí. Y si da ese abrazo también es porque lo siente y porque ha visto que las cosas tienen que mejorar de alguna manera. Solamente teníamos que tirar de las orejas a Osimhen por aquello de quizá no haber elegido bien en su carrera, en base a no sé qué cosas. Eso sí, económicamente está sacando un pastón en el Galatasaray, que encima lo han renovado y le van a pagar más que ningún jugador en la historia de Turquía. Vamos a terminar con Marruecos. Tengo la sensación, Bruno, desde el primer día que Marruecos tenía el foco de todos, era el gran favorito para todos los que hemos analizado fútbol y este torneo, basándonos entre otras cosas en que venía haciéndolo muy bien en todas las divisiones inferiores, en que cada vez sacan más jugadores con camadas brutales, en que además la estructura federativa ha hecho que muchos futbolistas que antes no llegaban a jugar con Marruecos ahora se les han acumulado tanto que se quedan algunos fuera. Todo eso hace que sea selección mejor preparada en general de África. Como si fuera europea, Marruecos ahora mismo actúa así y eso le da un plus. Es verdad que siendo local eso había que saber responder a esa expectativa. Y me parece que hasta el tercer partido con Zambia, en el que hace creo que hace un clic diferente porque coralmente funciona todo. Hace algunos minutos con un partido tremendo, de lo mejor que se puede ver al fútbol africano. Y a partir de ahí no ha necesitado ni siquiera acelerar demasiado para ir ganando, para ir quitándose rivales de en medio. Hay que tener en cuenta también que prácticamente no concede goles. Me ha apuntado por aquí que lleva 9 goles y solamente ha encajado 1. No está haciendo mucho, pero le hacen muy poquito. Y la verdad, mirando un poco cómo era el Mundial pasado, Bruno, en el que a todos nos hizo que miráramos al fútbol de Marruecos, podemos pensar que no había cambiado tanto, pero ha cambiado mucho, porque mira, por ahí, Kabi, Abde, Saibari, el Canús, el Ayanowi en el centro del campo, son muchos jugadores que en el Mundial o no estaban o no tenían ningún tipo de presencia prácticamente. Y sin embargo ha sabido remodelarse en tiempo, más o menos en poco tiempo, una selección totalmente diferente, pero sigue siendo fiable. No sé cómo lo ves a Marruecos en el torneo. Totalmente. Me parece que es la gran señalada, sobre todo por el hecho de jugar en casa, pero también por el potencial de la propia selección. Fíjate, se le ha lesionado Unagi, que bueno, que está por ver si vuelve, porque ahí está la información en Marruecos de que puede estar para volver. Yo quiero ver a qué ritmo lo puede hacer.
pero bueno, me parece que es un futbolista que era absolutamente diferencial a la hora de marcar los tiempos un poco de la selección. Se le lesiona y el Ainaoui te firma, por ejemplo, un partido en los cuartos de final absolutamente tremendo, ¿no? Me parece que es otro perfil de futbolista, obviamente, pero llena un poco ese hueco a nivel de carisma, de carácter que tenía Unagi. Luego arriba es que tienen absolutamente de todo, perfiles más de media puntas, por decirlo así, con los Saibari, con el Canús, con bueno, futbolistas de esa talla, ¿no? Y de ese estilo, y Brahim Díaz, obviamente, y luego extremos más punzantes tipo Abde, ¿no? Y delanteros centros también con capacidades distintas, porque no es lo mismo en Nesiri que el Gavi. Bueno, me parece que es una selección con tantos recursos, sí, con tan buenos jugadores. Tú vas uno por línea y Bono, Ashraf, en el centro del campo pilla el que quieras, al Ainaoui, Amrabat, el que tú quieras. En la zona de medias puntas Brahim, arriba el Gavi con los dos golazos de chilena que ha marcado. Es que tiene un jugador diferencial por línea, sí, y eso me parece que en un torneo de selecciones es muchísimo. Quizá no tiene un jugador tan talentoso a nivel técnica pura. Imagínate un Ziyech o algo así, ya no lo tiene. Uno tan depurado, pero sí que tiene muchos jugadores de 8 para arriba. Es decir, que son comodines para diferentes roles y perfiles, y yo creo que eso le abre el abanico de variedades. Pero fíjate, estoy de acuerdo con lo que decías. Por ejemplo, Ben Seguir, Ilias Akomat, Talvi, propio Nesiri, Rahimi, no están jugando prácticamente nada o muy poco en una selección en la que cualquiera de estos jugadores serían estrellas en las otras selecciones. Y es que se le cae. Marruecos es que tiene muchísimo talento. En defensa, la verdad que está tocando realmente poco. Es un equipo muy fiable en ese sentido, y prácticamente ahí es donde sí que salvaguarda un poquito más lo que tuvo en el Mundial. El último hombre que vamos a analizar es precisamente Marruecos. Estoy poniendo en pantalla, haciendo este gesto así, que se ha hecho común ya, del bueno de Brahim, por aquello de se me caen los goles también. Estoy haciendo un torneazo, he roto todos los récords porque he marcado en todos los partidos hasta ahora que ha jugado, algo que no había pasado todavía en la Copa África. Y Bruno, esto lo comentamos en antena el otro día, en Carrusel. Antes de la Copa África, es verdad que Brahim ya se había hecho hueco, porque evidentemente si tú logras que un jugador no juegue con España y sí que juegue con Marruecos, es que vas a confiar en él, está clarísimo. Eso es lo que hicieron con Brahim. Pero no había brillado tanto. Y de repente en esta Copa África no es que se haya brillado, es que se ha convertido en el líder. De repente. Sí. Sí, sí. Yo, de hecho, tenía alguna duda de que fuera a ser titular por cómo estaba pintando la temporada con el Real Madrid, porque, bueno, hay otros jugadores, el propio Abde está jugando a muy buen nivel, tiene esos perfiles, ¿no?, que citábamos antes en las medias puntas, el propio El Canús. Tenía alguna duda de que fuera a ser titular y no solo me ha callado la boca con esto, sino que el nivel que nos está regalando está siendo top. Básicamente por lo que aporta en el juego, pero te diría más, David, por su capacidad para ser diferencial, porque además generalmente no solo está marcando en cada uno de los partidos, que eso es historia pura de la Copa África, 5 goles, 1 en cada uno de los encuentros, sí, que ha disputado, que eso es de crack total, porque marcar 4 goles en un partido, un día inspirado lo puede tener casi cualquiera, tal cual. Pero marcar el primer gol prácticamente siempre de tu equipo, no es fácil. Está oliendo, él es un media punta, un jugador de 3/4 con mucha llegada, con mucho gol, y nos lo está demostrando. Y está tirando de carácter también, porque no era fácil. Yo pensaba que iba a ser una temporada no de titular ni mucho menos de Brahim en el Real Madrid, pero sí de bastantes más minutos de los que le ha dado Xavi Alonso. Para él, a nivel psicológico, a nivel anímico, no ha tenido que ser fácil este arranque de temporada, y en cambio llega a la Copa África y no solo no se ha caído, sino que se reivindica y está firmando un torneo sensacional. Totalmente. Vamos a terminar ahora dando porcentajes. He puesto aquí ahora mismo los máximos goleadores del torneo para que la gente lo ubique. Lleva Brahim 5 goles, lleva Mohamed Salah, que es verdad que estamos diciendo que no está al mejor nivel, que es una versión un poquito más de 80%, 70% respecto a lo que es, pero lleva 4 goles nada más y nada menos. Y Víctor Osimhen también lleva otros 4. No es casualidad que justamente los 3 jugadores vayan a estar en estas semifinales de la Copa África, que recuerdo se van a jugar, mientras busco esta foto del emparejamiento de cada uno de los partidos, se van a jugar el próximo miércoles. Bruno, llega el momento de porcentajes. Es verdad que seguramente este es el momento más complejo de todo, desde el punto de vista que cualquiera de los 4 puede ganar el torneo, es la realidad. Cualquiera de los 4 los hubiéramos dicho desde el principio que eran alternativas claras para poder ganar el mismo. Y seguramente por el nivel que están teniendo coralmente, no te da la sensación de que se tengan que caer en el torneo, ahora en semifinales. Cualquiera da la sensación de que es capaz de ganarlo. Con lo cual,
nos vamos a mojar. Te tiro a ti primero el Senegal-Egipto. Porcentajes, ¿cómo lo ves? Pues yo no soy de dar porcentajes altos prácticamente nunca y voy a ser especialmente amarrategui esta vez, David. Así que ya te aviso. Voy a hacer la de Egipto. Eh, voy a meter 60% para Senegal y 40% para Egipto. Me parece que es favorita Senegal, pero con un margen pequeñito. Sí, venga, yo más o menos igual, no tengo exactamente lo mismo, voy a decir exactamente lo que tenía. Para mí, quiero que gane Egipto, ¿vale? O sea, yo me pongo directamente la camiseta de Egipto. Sé que es la que menos hace brillar a la gente, la que menos divertida está siendo el torneo y probablemente si gana Egipto será jugando a Marrategui, a ser muy precavido, a ser muy reactivo y no le gustará a la gente. Pero yo le tengo un cariño tremendo, ya lo he explicado antes a los faraones, así que yo quiero que ganen. Aún así, fijaos si una cosa es lo que quieres que pase y otra cosa es lo que crees que puede pasar, que estoy de acuerdo con Bruno, yo tengo puesto un 55-45 a favor también de Senegal. Ojalá y me equivoque, insisto, pero la realidad es que por una parte está el analista, Bruno, y por otra parte está el hincha, ¿no? Y aquí sabemos diferenciarlo perfectamente. Te tiro la otra, el Nigeria-Marruecos. Este sí te dicen que en la final del día 1 lo habían firmado también, ¿eh? Un Nigeria-Marruecos en la finalísima, pero ¿cómo lo ves? Pues bastante parecido a lo que he dicho antes. Yo precisamente en el play de esta semana he dicho eso, que me parece la final anticipada. Y por eso voy a decir Nigeria 45%, Marruecos 55%. Es que no me la puedo jugar más, David. Me parece No. que Marruecos es favorita, casi te diría solo por jugar en casa. Y el resto de cosas me parece que están igualadísimas. Si no gana, también te digo, va a ser un pelotazo tan grande lo que haría Nigeria, siendo en Marruecos Vale. el partido, que lo que va a pasar justo después de que termine los 90 minutos, como no gane Marruecos, va a ser una cosa brutal, en el sentido de a ver cómo reacciona la gente, a ver qué se siente, va a ser chulísimo. Ojalá, y evidentemente para los marroquíes, que no les pase. No sé si se va a ver aquí, pero tenía puesto exactamente lo mismo, 45-55 Bruno a favor de Marruecos por lo mismo. Que creemos en Nigeria muchísimo, que a mí Lukman me parece, insisto, el mejor jugador de lo que llevamos de torneo, también. Pero Marruecos en Marruecos juega en casa y hasta ahora no da la sensación de por qué tener que caer. Así que ese es el análisis que queríamos hacer. Vaya repasazo. Le he quitado a Bruno 50 minutos nada más y nada menos para poder repasar bien. Espero que, la verdad, podáis agradecérnoslo dando ese like, dando ese me gusta, dando la campanita, suscribíos al canal, que generamos contenido de este tipo, que aquí cuando hablamos de algo lo hacemos en propiedad, que nos hemos cascado todos los partidos de la Copa África. A mí me han faltado 3 o 4, tengo que decir la realidad, porque la primera Sí. fase no del todo fui capaz de poder verlos todos al mismo tiempo. Pero aquí hemos estado trabajándolo en silencio para ahora llegar al punto clave del torneo y daros este pedazo de análisis. Agradezco un montón, Bruno, que te hayas pasado por aquí. Muchísimas gracias por estar en el enganche. Espero que disfrutes lo que queda semifinal y final y hablaremos de ello. Me lo he pasado genial, David, así que un placer y hasta la próxima. Un abrazo. Y a todos ahí ya lo sabéis, venga, ese me gusta, ese like, comentarios, cómo veis las semifinales, cómo veis quién va a poder ganar el torneo, qué jugadores os están jugando, os están gustando, hay alguno que no hemos citado que queréis decir vosotros, alguna anécdota, alguna historia, todo aquí en el enganche, Copa África Power, vamos a disfrutar lo que queda, vamos.